Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Continuaremos hoy con el tema 4, en el cual definiremos algunos términos muy útiles para lo que veremos más adelante. Estos son inspiración, revelación, tradición, alianza, la promesa y el canon bíblico. Al ingresar a YouTube, primero que nada, suscríbete al canal, porque esa es la manera más adecuada y cómoda para acceder a los videos. No te olvides de dar clic al botón de la campanita, de tal modo que recibas oportunamente las notificaciones cuando se publique un nuevo video. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiamos lo podamos hacer vida y, lo más importante, darlo a los demás. Ahora comencemos con el tema. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La inspiración. Esta es una palabra que utilizaremos mucho durante el estudio de las Sagradas Escrituras. Veamos su definición. Inspirado viene de soplar. Dios sopla. El Espíritu Santo mueve a los autores sagrados a escribir en palabras humanas las cosas que Dios quiere comunicarnos para nuestra salvación. Los hombres que las escribieron impregnaron en ellas mucho de ellos mismos y al mismo tiempo nos transmitieron lo que Dios quiere decirnos. La Biblia está inspirada por Dios, dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. De hecho, la palabra inspirado viene del idioma griego que significa literalmente respirado por Dios. Dios sopla su espíritu en las palabras de los autores humanos para convertirlas en palabra viva de Dios. Esto es parecido a cuando Dios formó a Adán. Génesis 2:7 dice así: entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. Palabra de Dios. Dios, al soplar sobre Adán, le otorga el espíritu y le da vida, de la misma manera que sucede con su palabra. Es emocionante saber que de la misma manera en que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, así la palabra de Dios es verdadera obra de Dios y verdadera obra humana. De hecho, Jesús es la palabra de Dios venida en carne humana, como lo dice San Juan 1:14, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Para entender la acción de Dios sobre el escritor sagrado, vamos a ver un ejemplo. Manuel es un joven que quiere mucho a su novia Juanita. Un día quiere mandarle una carta, pero él no sabe escribir. Entonces va donde su amigo José y le dice: ayúdame a escribir una carta a mi novia Juanita. Dile que la quiero mucho, que pienso en ella cada día, que estoy triste por su enfermedad y que la semana que viene iré a visitarla. José toma un lápiz y va escribiendo todo lo que le ha dicho Manuel, respetando las ideas de Manuel, pero con palabras y estilos propios de José. Cuando termina de escribir, José le lee la carta y Manuel está conforme y la firma. Cuando Juanita recibe la carta y la lee, se emociona muchísimo y la guarda diciendo: es la carta de Manuel. A nadie se le ocurre decir que esta carta es de José, aunque haya sido el mismo José quien la escribió materialmente. Algo así hizo Dios cuando quiso contarnos sus secretos. Nos fue escribiendo sus cartas donde expresa su amor por los hombres y lo hizo sirviéndose de unos escribanos.
a lo largo del tiempo, los cuales escribieron según su manera de ser, según los conocimientos de su tiempo, según sus capacidades y su manera de escribir. Pero las ideas y el mensaje son de Dios, no de los escribanos. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos proclamar, nos emocionamos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. El autor principal es el Espíritu Santo y los autores secundarios son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. Por eso decimos que los libros de la Biblia son inspirados y son palabra de Dios. El Espíritu Santo ejerce con los autores sagrados tres acciones. Les ilumina el entendimiento para que comprendan lo que Dios quería decirles. Les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Les cuida para que no se equivoquen en nada de lo concerniente a la salvación. Este hecho de la inspiración nos lleva a hacer una reflexión importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. Dios habla en la Biblia por medio de los hombres, con un lenguaje humano. Así lo dice la Dei Verbum. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Eso está en la Dei Verbum 12. Solo la palabra humana puede dar cuerpo y forma a la palabra divina. La mediación es un requisito absoluto necesario para que la palabra de Dios llegue a oídos humanos e influya eficazmente en su vida con eficacia salvífica. ¿Qué es lo que hace posible la mediación de la revelación divina? La presencia activa, dinámica del Espíritu de Dios en los mediadores. Esta misma fuerza divina actúa sobre los oyentes o lectores, de modo que la palabra humana, al entrar en los oídos y en el corazón de los hombres, sufra bajo la acción del Espíritu el desnudamiento del lenguaje humano y llegue a la intimidad del alma como palabra de Dios. Ahora se entiende por qué el mensaje de Dios ha sido escrito con la mentalidad y cultura de cada tiempo y de cada lugar. Este lenguaje de un país y de un tiempo tan antiguo es lejano a nosotros en un primer momento y exige una preparación adecuada para poderlo entender aquí y ahora para nosotros. Por eso la Iglesia invita a los cristianos a desconfiar de una interpretación individual. En relación con esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, dice 2 de Pedro 1:20. Y a atenerse a la interpretación de la misma Iglesia, a quien ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del abismo no le hará perecer. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Mateo 16, 18, 19. La mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible dado que antiguamente, especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Nosotros componemos una poesía o escribimos un libro y lo primero que aparece es el autor. En cambio, los antepasados no. Los escritos, más que al individuo, pertenecían a la comunidad y no ponían por lo general su firma. Vamos a ver ahora las consecuencias de la inspiración, lo que ha traído la inspiración. La primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. Otro efecto es la unidad de toda la Biblia, aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados, es producto de un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central. Este mensaje es el misterio de Dios preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Cristo Jesús. Otro es la sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios y ofrece la oportunidad de encontrarse con Dios en Cristo. Seguimos con la inerrancia de la Biblia, es decir,
la ausencia de todo error. Esto conlleva dos verdades: que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación. Que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición, porque tienen el mismo Dios como autor y creador. Y por último, la sabiduría de Dios. No olvidemos que la Biblia no es un libro donde pueda buscar y encontrar datos de historia o de geografía, o datos científicos del origen del universo. Al autor sagrado no le interesa la verdad histórica o geográfica, sino una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios, a fin de que el hombre llegue a la salvación. Estos son los principios fundantes de la verdad bíblica. A. El objeto formal de la verdad bíblica es la salvación del hombre y no tanto el hecho histórico. B. Para acceder a la verdad bíblica es indispensable el conocimiento y el buen uso de los géneros literarios. Esto lo vamos a ver más adelante. C. La verdad bíblica es históricamente progresiva y tiene su culminación y plenitud en Jesucristo, camino de verdad y vida. Dios desvela su designio, su doctrina como lo hace un padre con su hijo, poco a poco. Dios sigue una pedagogía. Cada siglo nos da una nueva luz que se proyecta sobre las verdades escondidas desde toda la eternidad. La verdad de la Escritura es, por tanto, fruto de la totalidad de los textos sagrados. Dios es el autor principal que nos transmite su revelación de amor, pero no podemos pensar que la Biblia la escribiera Dios mismo, ni como sucedió con el Corán, que fue dictado a Mahoma por Alá. No, la Biblia se ha ido transmitiendo poco a poco, como hemos visto hasta el momento. Vamos a ver lo que diferencia revelación e inspiración, porque ahora vamos a continuar con la revelación. Revelación e inspiración, aunque relacionadas entre sí, no son lo mismo. La inspiración es la forma en que el Espíritu Santo comunica la verdad a través de agentes humanos. En cambio, la revelación es el conocimiento que el Espíritu Santo imparte sobre aquellos que no nos es posible conocer por nosotros mismos. Así pues, la revelación es la verdad que nos transmite el Espíritu y la inspiración, la forma en la que influyen las personas para que llegue a nosotros. Oración final. Señor, dame la humildad suficiente para creer en tu palabra, en la tradición viva de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia, a quien tú encomendaste la interpretación auténtica de tu palabra de salvación. Señor, creemos, aumenta nuestra fe, que nos acerquemos a tu palabra con fe y reverencia para encontrarnos contigo y poder entablar un diálogo de amor y de amistad. Que tu palabra sea luz en nuestro camino, fuerza para nuestra voluntad y aliento para nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de la salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. El próximo tema es el canon, los libros de la Biblia y cómo buscar en la Biblia. Dios te bendiga.